Amados hermanos, muy buen día, buenas tardes o buenas noches, hermanos. Estamos una vez más de vuelta aquí con las clases de nuestro módulo de 7 pasos. Entonces, la verdad, yo sé que estuve un poquito ausente por problemas, personales, problemas familiares, hermanos, pero es un gusto volver a estar aquí de vuelta con ustedes impartiéndoles esta clase. Y dando un repaso de lo que habíamos visto anteriormente, podemos ver que estábamos viendo acerca del derramamiento del Espíritu Santo y estábamos terminando lo que era nuestro punto que habla efectivamente del derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la persona. Ajá, y pudimos darnos cuenta de ver cómo la Biblia lo menciona en diferentes partes en donde justamente nos hace hincapié en donde el derramamiento del Espíritu Santo era un evento sobrenatural. Podemos ver que en Hechos, en el capítulo 4 nos decía, ¿no? Que después de que todos estaban reunidos, de que todos los creyentes o todos los cristianos, si lo queremos ver de esta manera, estaban orando, estaban todos juntos, estaban en un mismo sentir. Había temblado, después de eso tembló el lugar donde estaban reunidos y después de que hubo ese temblor todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sobre eso todos proclamaban la palabra de Dios sin temor. ¿Por qué? Porque ya estaban experimentando el derramamiento de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y podemos ver, ¿no? Que a lo largo de la Biblia podemos ver cómo justamente existen este tipo de eventos sobrenaturales, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero algo que tenemos que hacer muy hincapié en esto, hermanos, es que cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo o hay un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, quiere decir que hay en nosotros va a empezar a abrirse nuestras lenguas espirituales, ¿verdad? Por eso este es el fenómeno sobrenatural que nosotros hasta la fecha podemos ver y podemos visualizar, que es la clara evidencia de que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. Como también podemos ver un ejemplo en el apóstol Pablo, que cuando él les escribe a la iglesia a la iglesia de Éfeso, les dice que no se emborrachen con vino, sino que fueran ellos llenos del Espíritu Santo. Aquí esto podemos ver que es una exhortación, y no con esto quiero decir que ay, es que hermano ya nos dijo borrachos y todo eso. No, 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 no. Sino que aquí Pablo lo que les está exhortando es a que dejen de lado todas esas cosas pecaminosas que los alejan de Dios, y por eso les exhorta a que dejen de hacer lo malo, lo que estaban haciendo. ¿Para qué? Para que de esta manera ellos pudieran ser llenos del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo hace hincapié en que uno de los principales puntos que debemos de tener a consideración es que nosotros debemos de despojarnos de todo lo malo, de todo aquello que sabemos, porque estamos conscientes de todo lo que hacemos y que nos aleja de Dios, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, que ellos se alejen del pecado para que de esta manera el Espíritu Santo pudiera entrar en sus vidas. Es importante, hermanos, que nosotros nos despojemos de todo aquello que nos hace mal, de todo aquello, de todo pecado que sabemos que no, que es contrario a la voluntad de Dios, porque si nosotros estamos llenos de pecados, si nosotros todavía hay pecados y cosas que ocultas en nuestra vida, y pecados ocultos también que sabemos que nos alejan, que no son agradables delante de Dios, quiere decir que nosotros no tenemos espacio para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros dejemos todos esos pecados, todas esas actitudes, todo aquello que nos aleja de Dios, hermanos, ¿sí? Y bueno, esto vamos a comenzar ahora con nuestro punto número 3 en nuestra lección número 2, hermanos, que estábamos hablando acerca del Espíritu Santo. Ya vimos lo que significa la presencia de Dios, lo que es el Espíritu Santo, y ya vimos cuál es el derramamiento que debe haber en nosotros del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Y ahora vamos a iniciar con el punto número 3, que es el lenguaje especial de los creyentes. Esto, dicho de otra manera, hermanos, no es nada más que el fenómeno sobrenatural que se demuestra que nosotros hemos sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. Este es el sello
del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Yo quiero invitarlos a todos ustedes que vayan a su manual en la página número 6, que es donde está el tema del lenguaje especial de los creyentes. Y dice así: como ya hemos visto varios ejemplos en la Biblia, de personas tales como nosotros, o sea, como tú y como yo, que han recibido el poder de Dios. Ajá. Y esto, ¿cuál es aquello? ¿Cuál es podemos ver aquí cuál es realmente la manifestación de que nosotros hemos sido derramados, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas, ¿verdad? Y por lo que podemos ver, hermanos, que es el poder de Dios, es de que todos hablaron en lenguas. La Biblia menciona todos y cada uno de los eventos en donde el Espíritu Santo ha sido derramado en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos, en la vida de todos aquellos que han decidido derramar su vida y su corazón delante de Dios, para que de esta manera el Espíritu Santo sea derramado en todos ellos. Ahora, debemos de entender, hermanos, que el hablar en lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo, es una promesa de Dios hacia con nosotros. Ajá. El derramamiento del Espíritu Santo, como lo hemos visto desde que Jesús ascendió al cielo, es esa promesa que Él dejó antes de ascender, que fue la que le dio a sus discípulos. Cuando les dijo: yo me tengo que ir, pero ustedes se tienen que quedar aquí, porque va a venir el Consolador, va a venir mi Espíritu y se va a derramar sobre todos ustedes. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Hechos capítulo 2, versículos del 3 al 9. Recordándoles que estamos viendo en la nueva versión internacional, que dice de la siguiente manera: aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? En modo de pregunta. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, o sea, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, y visitantes llegados de Roma, judíos convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Fíjense aquí, está hablando acerca de un avivamiento sobrenatural, porque dice que cuando la gente, al oír cómo estos creyentes estaban hablando en lenguas, había un derramamiento del Espíritu Santo, yo creo que increíble. ¿Por qué? Porque todos ellos se quedaron desconcertados y se quedaron maravillados de lo que estaban presenciando. Ajá, dice aquí que no solamente estaban reunidos solamente de una sola comunidad, de una sola colonia, sino que estaban reunidos siervos de todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que no solamente el avivamiento fue para una sola comunidad, sino que varias comunidades fueron a reunirse a ese lugar. Pero fíjense lo que dice aquí en el versículo número 4, que es muy importante. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Quiere decir que a cada uno de ellos, sin excepción, fueron llenos del Espíritu Santo y se les otorgó una lengua. Por eso aquí que dice según el Espíritu les concedía expresarse. Quiere decir que la lengua
que las lenguas que Dios, el Espíritu Santo en ese momento les había dado a cada uno de ellos eran únicas. Era algo personal entre Dios y ellos. Era algo, una intimidad tan profunda por las cuales cada uno se podía comunicar y podía hablar en lenguas con Dios directamente. Ahora, vamos a entrar un poquito más en contexto ya una vez entendiendo que lo que es este evento de la llenura del Espíritu Santo. Y cómo es como surge lo que es el hablar en lenguas, porque recordemos, hermanos, que también el hablar en lenguas hay un don que es el de interpretación de lenguas, pero eso lo vamos a ver después. Les voy a decir por qué es tan importante y cómo se relacionan estos puntos. Ahora, ¿por qué es importante y por qué debemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hablar en otras lenguas? Y fíjense lo que dice aquí. Los idiomas del mundo son inadecuados para comunicarse bien con Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, incluyendo el poder de hablar en su idioma, pero por el pecado, Él confundió la lengua de la gente. Desde ese momento todos hablamos un idioma diferente. Ahora, desde el día del Pentecostés tenemos el privilegio de poder hablar en ese idioma. Ahora, antes de entrar un poquito en contexto, hermanos, para que podamos entender a qué se refiere esta parte, vamos ahí a Génesis 11, del 1 al 9. Y esto habla acerca de la historia de la Torre de Babel, que fue cuando podemos ver, los que conocemos esa historia de la Torre de Babel, cuando a ciertos grupos de personas se les da una lengua diferente. Por eso habla aquí acerca de los idiomas. Y hay que entender un punto muy importante, hermanos. Un idioma y una lengua son dos cosas diferentes. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a leer Génesis 11. Y dice así: la Torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente se encontró una llanura en la región del Sinar. Y ahí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque ahí fue donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Ahora, ¿por qué razón el Señor Dios mismo quiso evitar que que esta comunidad hiciera lo que aquí dice, ¿no? Acerca de la torre que llega hasta el cielo? Ahora, estas personas iban en contra de la voluntad de Dios. Estas personas dicen: construyamos una ciudad, una torre, o sea, algo grande que llega hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esto quiere decir que estas personas iban en contra de la voluntad de Dios. Lo que ellos querían era ser el centro del mundo. Querían hacerse famosos y de esta manera evitar ser dispersados por todas las regiones de la tierra. Pero entonces, Dios, cuando ve el corazón de estos hombres por querer ser reconocidos, por querer ser el centro del mundo, cuando el único centro del mundo y de la tierra es Dios, y tiene que ser así. Por eso dice, cuando el Dios baja y les dice: todos ustedes forman un solo pueblo y ustedes hablan un solo idioma. Pero este es solo el comienzo de sus obras. Este es solamente el comienzo de lo que estaba envenenando en ese momento su corazón. Este es el comienzo de lo que realmente ellos querían hacer. ¿Por qué? Porque en su mente, en su corazón no estaba agradar a Dios. En su corazón de ellos estaba simplemente ser famosos, simplemente ser reconocidos, ¿verdad?
¿Y cuál fue la manera en la que Dios evitó que este acontecimiento se diera? Porque sabía que si dejaba que ellos seguían construyendo la ciudad y construyendo esta torre, hasta el cielo como ellos lo querían hacer, pues simplemente se iban a olvidar de él. Este es uno de los puntos que nos está dando la enseñanza en este momento. Por eso, para que de esta manera, sin que Dios tuviera la necesidad de destruir a la tierra o destruir a la humanidad, ¿qué fue lo que hizo? Pues simplemente les dio un idioma diferente a diferentes grupos de personas. O sea, yo me imagino que era una ciudad, o bueno, era una comunidad grande. ¿Para qué? Para que de esta manera el Señor le pudiera dar idiomas. Por eso lo menciona aquí. Les dio un idioma a cada uno de ellos diferentes. Entonces esto quiere decir que una vez que les dio un idioma diferente, esto confundió el lenguaje de toda la comunidad. Porque algunos hablaban a lo mejor en japonés, unos hablaban en portugués, unos hablaban latín, unos hablaban inglés. De esta manera ya no podía haber comunicación entre ellos. Y al no haber comunicación entre ellos, yo sé que a lo mejor ustedes, algunos hermanos que hayan trabajado en una obra o en alguna construcción entenderán este punto. ¿Por qué? Porque la comunicación es importante en la construcción de cualquier inmueble, ¿verdad? Y yo creo que no solamente en la construcción de alguna casa, de algún edificio es importante, sino que la comunicación es importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Tanto en nuestro trabajo, como en la escuela, como con nuestros vecinos, inclusive con nuestra propia familia. Pero más importante, la comunicación es que tengamos una comunicación con Dios, con el Espíritu Santo. Esa es la comunicación más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, como Dios confundió la lengua de la gente, confundió su lenguaje, por eso dice que todos, de esta manera, por eso todos hablamos un idioma diferente. El mismo idioma que nosotros hablamos aquí en México no es el mismo idioma que hablan en Canadá. En Canadá hablan inglés y de la misma manera no va a ser el mismo idioma que en Japón, porque en Japón hablan japonés. Ahora, poniéndonos en una línea del tiempo, hermanos, esto sucedió primero, ¿no? Que fue la confusión de la lengua del ser humano, de la humanidad. Pero ahora, desde el día del Pentecostés, que fue después de que Jesucristo ascendió nuevamente al cielo, tenemos el privilegio de poder comunicarnos en esa lengua. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de que nosotros podamos hablar en lenguas? Que nosotros podemos tener una comunicación más directa y más íntima con Dios. Por eso, si nos damos cuenta, dice aquí que por el pecado nosotros fuimos alejados de Dios, que esto lo menciona en Génesis, que es lo que acabamos de leer. El pecado de estas personas, ¿no? De querer ser reconocidos, de querer ser famosos, de querer ser el centro de la tierra. Por eso dice aquí que los idiomas y el lenguaje del ser humano son inadecuados para comunicarnos bien con Dios. Por eso son diferentes. Pero ahora, para ponernos en contexto, porque es importante, hermanos, que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo, que podamos anhelar hablar en lenguas. Yo les decía a la clase pasada, hermanos, que cuando nosotros hablamos en lenguas es una conversación, una plática más directa y más íntima con Dios. No digo que esté mal que oremos usando nuestro idioma natal, ¿no? Que oremos utilizando el idioma de la región donde nacimos. No está mal. Pero cuando nosotros aprendemos, hermanos, a hablar con Dios, a orar en lenguas, la palabra de Dios dice que el hablar en lenguas es para que nos edifiquemos a nosotros mismos. Eso quiere decir, hermanos, que el hablar en lenguas trae bendición a nuestra vida. ¿Por qué?
Porque nuestra petición, nuestra oración es directa con Dios. Por eso dice aquí que desde ese avivamiento del Pentecostés, nosotros obtuvimos el privilegio de poder hablar en ese idioma, en lenguas directas con Dios. Espero darme a entender hasta ese punto, hermanos. Si no, con toda confianza pueden acercarse conmigo los domingos y yo con gusto les puedo explicar esta parte de las lenguas. Pero vamos a avanzar un poquito en nuestro punto A, que dice, ahora que es prácticamente es la explicación de lo que es el lenguaje, las lenguas. Ajá. Por eso se titula así, el lenguaje especial de los creyentes. Pero ahorita vamos a entender, vamos a dar diferentes puntos para que podamos entender cuál es la importancia y cuál es el significado y cuál es realmente el propósito de hablar en lenguas. Inciso A dice, ahora podemos orar en el espíritu y no solamente con la mente. Ahora vamos a leer 1 Corintios 14 del 14 al 15 y después vamos a leer Efesios 6:18. Muy bien. 1 Corintios 14:14 dice de la siguiente manera, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Muchos de nosotros a lo mejor tengamos la confusión o la duda de que, es que no, cuando vemos a lo mejor a algún hermano o a nuestras autoridades orar en lenguas, ¿verdad? Muchas de las veces podemos ver, ¿no?, que en medio de la oración, en medio de un tiempo de comunión con Dios, podemos notar que algunos hermanos empiezan a orar en lenguas, ¿no? Inclusive cuando estamos intercediendo, cuando estamos clamando a Dios, luego a veces el pastor dice, empieza a orar en lenguas, empieza a orar, a hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Que cuando nosotros oramos en lenguas, quiere decir que el que está orando es nuestro espíritu. Ajá. Pero, nuestro entendimiento no nos da para entender qué es lo que estamos orando o entender qué es lo que está orando nuestro hermano que está orando en lenguas, ¿verdad? Ahora, dice aquí que nuestro entendimiento pues no se beneficia. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero que nada, todo va en conjunto, todo debe de ir de la mano. Cuando nosotros oramos con el espíritu, o sea, orar en lenguas, también debemos de orar con entendimiento. O sea, tenemos que estar consciente de qué es lo que estamos orando, hermanos. Ajá. El hecho de que nosotros oremos en lenguas o decir, pues voy a decir lo que se me venga a la mente, ¿no? Y ya estoy orando en lenguas. No. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera, eso quiere decir que no estamos haciéndolo de la manera correcta. Para que nosotros podamos orar en lenguas, primero tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. De esta manera, en cuanto nosotros empezamos a orar, nuestras lenguas van a empezar a fluir. Entonces es importante que nosotros entendamos y estemos conscientes de qué es lo que le estamos orando, qué es lo que estamos clamando a Dios. Ajá. Porque no puede ser que nada más querramos decir palabras al aire libre. Pero no, hermanos, no. Es importante que nuestro entendimiento y nuestro espíritu siempre estén conectados. Ajá. Eso es un punto muy, muy importante. Y ahora, vamos ahí a leer Efesios 6:18. Que dice de la siguiente manera. Oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Habla acerca, lo vuelve a reafirmar, ¿no? Que nosotros oramos, cuando oramos en lenguas, oramos en el espíritu. Ajá. El orar en lenguas, el hablar en lenguas es hablar que nuestro espíritu está conectado directamente con Dios. Por eso les decía que este es el lenguaje de los creyentes. Porque es un lenguaje que Dios nos da solamente a sus hijos. Es el lenguaje que nos da para que nosotros podamos comunicarnos con Él a través de nuestro espíritu. Que nuestro espíritu se conecte con Dios, ¿verdad? Dice aquí que oremos en el espíritu en todo momento. Que le pidamos a Dios con el espíritu, que lo roguemos, que
que intercedamos, que nos mantengamos alertas, que siempre, es algo que Dios nos dice siempre, perseveren en la oración. Ajá. Y no solamente por nosotros, sino por todos nuestros hermanos creyentes. Ajá. Oremos en el Espíritu, hermanos. De verdad, que cuando nosotros entendamos que la oración en el Espíritu Santo, o sea, la oración en lenguas, tiene un mayor alcance y un mayor poder en nuestras vidas, de verdad que yo estoy seguro que sus vidas van a cambiar. Ahora, inciso B. El que habla en lenguas no habla con los hombres, sino con Dios. Este es un punto muy importante para que entendamos por qué es el lenguaje de los creyentes, es el lenguaje de los hijos. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Yo sé que en todas las familias estamos acostumbrados a decirnos por nombres de cariño. Ajá. Por ejemplo, hay hijos que les dicen a su mami, pues con un apodo de cariño, ¿no? Y yo recuerdo haber visto varios, niños que, por ejemplo, se referían a sus abuelos como tita o abuelita, algo así. Bueno, buscaban la manera de ponerles como apodos o sobrenombres de cariño para referirse con ella. Y a veces nosotros, cuando estamos ajenos a eso y vemos que se hablan de que, es que Tito y que Tati y que Mijín y todos esos nombres y empiezan a hablar de entre ellos así, muchas veces nosotros estamos ajenos y decimos, bueno, pues qué estarán diciendo, ¿no? O por qué palabras tan raras. Ahora, si ustedes pueden ver cómo los hijos se relacionan con sus padres, a lo mejor con palabras de cariño, de la misma manera, Dios nos ha regalado este lenguaje de cariño hacia con Él. Ojo aquí, hermanos. Dice precisamente, el que habla en lenguas no habla con los hombres. Esto quiere decir que el que está orando en lenguas no está orando con los que están a su alrededor, ¿verdad? Dice que está en una oración íntima con Dios, independientemente del lugar donde esté. Puede estar en su casa, puede estar en la calle, puede estar en su trabajo, puede estar inclusive dentro de la iglesia. Pero aún rodeado de muchas personas, la intimidad con Dios es más manifestada en su vida. Ajá. Ahora, este es el lenguaje especial para que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos entrar en intimidad, en oración con Él. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 14:2. Y dice de la siguiente manera: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nada entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Ahora, cuando nosotros escuchamos hablar a un hermano en lenguas, pues no sabemos qué es lo que le está diciendo a Dios, ¿verdad? No sabemos qué le está pidiendo, a lo mejor, y no sabemos qué está orando, ¿verdad? ¿Qué está hablando con Dios? Por eso dice aquí y vuelve a reafirmar, es el lenguaje de los creyentes, es el lenguaje de los hijos de Dios, hermanos. Ajá. El hablar en lenguas yo creo que es el mejor de los regalos que Dios nos ha dado, es la mejor promesa que se cumple en la vida de manera natural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos el bautismo en lenguas por parte del Espíritu, podemos ver que realmente en nuestra vida cambia de una manera radical. Nuestra comunión y nuestra relación con Dios es más estrecha, es más íntima. Ajá. Y esto, como un ejemplo, les puedo decir que yo creo que en cualquier relación, ya sea de amigos o de parejas o matrimoniales, yo creo que hay ciertos lenguajes, ciertas palabras que utilizan para comunicarse entre ellos, ¿no? Por ejemplo, entre amigos nos ponemos a lo mejor apodos, ¿no? Yo le voy a decir a mi amigo, pues no sé, le ponemos un apodo por su nombre o por algo que nos recuerda algo gracioso que hizo. Y por ejemplo, yo he visto que un apodo muy común, el pollo, ¿no? Y ya saben que hay una relación más estrecha. ¿Por qué? Porque y a veces a lo mejor si alguien externo le dice a ese amigo el pollo, pues a ver, espérate, no me digas así, yo me llamo tal.
Ajá, y solamente deja que sus amigos le digan pollo. ¿Por qué? Porque ya hay una relación más porque ya hay más confianza, ¿verdad? Ya se conocen más y ya hay como que más relación, más amistad entre ellos, ¿verdad? De la misma manera es con Dios. Cuando Dios nos da, cuando nosotros anhelamos el hablar en lenguas, es esa relación más estrecha, más directa con Dios. Por eso es como yo siento que independientemente de que todos somos hijos de Dios, yo digo que el bautismo en el Espíritu Santo es un pase, es un privilegio todavía más grande con Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que no todos aquí, aún no todos hablan en lenguas. Ajá. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es algo que se tiene que anhelar, hermanos. Es importante que nosotros anhelemos el hablar en lenguas. Ajá. ¿Y cómo lo podemos obtener? Pues finalmente anhelándolo y pidiéndole a Dios ser bautizado en el Espíritu Santo, hermanos. Y bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase de lo que es el lenguaje de los creyentes, hablar en lenguas, hermanos. Y vamos a ver, a la siguiente clase vamos a concluir con este tema específico para que podamos entender la importancia y el propósito de hablar en lenguas, hermanos, ¿sí? Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.